Bien. ¿Se escucha solo así o voy al micrófono? Bien. Bueno, buenos días, bienvenidos, bienvenides a la segunda jornada de las terceras jornadas de desontología práctica. Estamos muy contentas con el inicio de las jornadas ayer, así que esperamos tener un lindo día de debates, intercambios hoy también. Vamos a arrancar con la primera mesa, falta un expositor, pero vamos arrancando con quienes están. La primera expositora es Patricia Castillo Becerra, de la Universidad de Guanajuato, México. Patricia es doctora en Filosofía por la Universidad de Sevilla, España. Es profesora asociada C en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guanajuato, México. Miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Su línea de investigación es antropología contemporánea. Sus publicaciones más recientes son el capítulo del libro La diferencia según Deleuze, en el libro Deleuze, Recepción y Apuesta de Hispanoamérica, 4 movimientos desde Marte, y el libro Heidegger, ambos de la editorial universitaria del año 2018. Mujer. Y el capítulo, la noción de acontecimiento de Heidegger a Deleuze, dentro del libro Ser y Tiempo de Heidegger en perspectiva, editado por Libros en Buenos Aires, este año. El título del trabajo de Patricia es Deleuze, Ontonomía Práctica. Pero debemos decir, tampoco lo estaba ya que la selva negra del
Pili señala que no hubo ontología en Deleuze si se sigue pensando como disciplina derivada de la metafísica, como cualquier manual de educación secundaria nacional. Pero que sí hubo en diferencia de repetición, fue una revisión y comprensión de las estructuras que permean y construyeron a la filosofía. Por lo tanto, ese es un tratamiento ontológico también. Pero, ¿qué nos dice la ontología de Luciano? En primer lugar, que nada se repite verdaderamente jamás idénticamente. Usando la figura del Heráclito sobre la fuente del río, sabemos que el verdadero ser es el devenir y que no podemos bañarnos dos veces en el mismo río. La sentencia de Heráclito hace pensar que es finalmente la naturaleza entera que fluye de tal manera que se cristaliza provisoriamente en tales o cuales fenómenos individuados de manera contingente. Hacemos este guiño esquemático, pero para llegar a dicha mención, Deleuze recobra la revisión al principio de identidad desde el cual tuvo inicio la historia de la filosofía. El paso es sosegado y se ha trabajado ya en el capítulo que he citado al inicio de esta presentación, sobre todo aludiendo a la cita que dedica a Heidegger en Diferencia y Repetición y de ahí al trabajo de lectura que hace Heidegger respecto a dicho principio. Para el pensador alemán, la filosofía se ha configurado de tal manera que la diferencia es realmente identidad. Es decir, lo diferente es subsumido en la identidad de la idea, por lo que no ha sido posible reconocerlo. De ello, en esta presentación solamente queremos señalar que el problema que advierte Deleuze haciendo una revisión a la historia entera de la filosofía es el de no haber pensado la diferencia como diferencia misma, sin que se la relacione a la identidad, que es identidad como principio, como reflexión. La égida de los principios del conocimiento nos han permitido tener la ilusión de que todo es fijo y que además es unitario, de tal manera que podemos abarcarlo con nuestro entendimiento. Empero, la revisión ontológica, el contraste ontológico que encuentra Deleuze es que aquello que de manera superficial, estoy citando a Deleuze, aquello que de manera superficial nosotros creemos que se repite idénticamente o semejantemente, abunda de hecho de ínfimas diferencias que hacen de cada retorno un acontecimiento siempre nuevo e irreductible al que le precede. Lo que queremos decir es que lo que hace Deleuze a nivel del escrito del 69 es, y este es solo uno de los núcleos, de los dos núcleos de comprensión en el que se mueve esta presentación, subrayar cómo la filosofía siempre ha reconocido una correlación entre el pensamiento y la necesidad. El pensamiento siempre ha reconocido el vínculo entre el pensar y la exterioridad. El pensamiento, en efecto, no escoge lo que es necesario, sino que le hace falta que lo que él piensa no dependa absolutamente del pensamiento mismo. A esta necesidad se le llamó verdad. En la verdad se ha visto no solamente el objeto de una revelación, sino que también se ha visto el justo contenido correspondiente a aquello que debe ser dicho o pensado, lo que llevó a plegar la verdad de un correlato exterior al espíritu, independiente de él, pero idéntico a sí mismo. En otras palabras, lo que conocemos como realidad de su esencia. Pensar en filosofía significa primeramente conocer. Esto lo dice Suraj. La filosofía admite entonces voluntariamente que el destino del pensamiento se juega en su relación con la exterioridad. Deleuze inicia una crítica al concepto de verdad o de la determinación de lo necesario como verdadero. El problema que él propone es aquel de la capacidad del pensamiento de afirmar el afuera y de las condiciones de esa afirmación. ¿Es suficiente pensar el afuera como una realidad exterior idéntica a sí misma? No queda nada más de la exterioridad relativa a pesar de las apariencias. Por consiguiente, la necesidad a la que aspira el pensador es del orden de una verdad, por lo menos en el sentido desde donde la ha definido. Califica a ella para un discurso que explicaría lo que son las cosas, una enunciación que haría corresponder el sentido y la esencia. El afuera del pensamiento es cognoscible, es de tal naturaleza para ser objeto de un contenido del pensamiento. Es difícil de renunciar a la idea de una realidad exterior. De tal suerte ha estado construida la historia de la filosofía que Deleuze enmarca esta relación como lo que ha dado a priori una forma al afuera, mediante el modelo de la cognición y el de la representación. No es fácil de olvidar que la primera fase del libro de la metafísica de Aristóteles indica, la primera frase, indica todos los humanos por naturaleza desensados. De ello Deleuze insistirá que hemos confiado en la buena voluntad del sujeto pensante. La buena voluntad del filósofo es conocer mediante el reconocimiento, mediante la representación, y es allí, en la representación, en donde el pensamiento interpreta su objeto como realidad
y le asigna a priori la forma de la identidad, homogeneidad y permanencia. Esto dice Sullivan. Así, el objeto es sometido al principio de identidad para poder ser conocido, si bien que todo conocimiento es realmente reconocimiento. El pensamiento reconoce aquello que ha primeramente identificado. No se le da a pensar nada que no haya pasado antes por la criba de lo mismo. Así, la identidad es identidad del pensar, es reflexión, es lo mismo plegándose, pero que sin embargo englute la diferencia y la conforma, y por supuesto la determina y la conceptualiza. 2. El logos. De tal suerte es que debemos hacer el ejercicio inmersivo al que refiere con sosegada calma Deleuze, que no es difícil reconocer que el logos antiguo poseía una polisemia tal que podría ser no solo discurso, sino también explicación, devenir, ser, movimiento, etc. El logos que le interesa examinar a Deleuze es aquel que concibió como determinación, en el discurso. El discurso de la filosofía posee cierto logos y se convierte en sí mismo poseedor de la aludida verdad, por ejemplo, ya en Platón, y en la manutención de la esencia en su decir, por ejemplo, en Aristóteles. Si referimos a la historia de la filosofía, el logos, el ontos, en el caso de Deleuze, en efecto, será mencionado, pero solamente para insistir a la altura de diferencia y repetición en el momento en que dicha historia se concibió al ser como un niño. Por supuesto, que va a referirse al momento en que Duns Scoto discutirá con las categorías aristotélicas como los 10 modos de predicar el ser. Recordemos que las categorías son las clases más generales de conceptos y a ellas se subordinan todos los demás. Reteniendo, por supuesto, la idea de generalidad, porque es desde allí donde operará para el resto de la historia de la filosofía el tratamiento con la esencia de la cosa, de la realidad, esto es realmente lo que recogería el logos. Dicho logos determina predicando los modos de ser de lo real y en estas categorías fijas de la esencia inconmovible, por contraste a la idea del devenir. Esta podría ser una definición del discurso de la ontología antigua, que en el caso de Deleuze ha sido recuperada para poder ponerla en contraste con este otro momento de configuración ontológica, oponer el devenir al ser. Si hubo un discurso por el ser que le interesa recuperar a Deleuze, lo hace mencionando que solo ha habido un momento clave para la historia de la filosofía en donde se puede hacer visible. Nunca hubo más que una sola ontología para él, que es la de Duns Scoto, que le da al ser una sola voz. Decimos Duns Scoto, esto ya es Deleuze, decimos Duns Scoto porque supo llevar el ser unívoco al más alto grado de sutileza, corriendo el riesgo de dotarlo de abstracción. Fin de la cita. Evidentemente, en un trabajo como este no podremos adentrarnos a la filosofía escotista, pero podríamos recuperar que esta afirmación laudativa estará presente en el caso de Deleuze en un léxico que retomará para su propio pensamiento. Para Scoto, el ser es unívoco, pero habrá que pensar que no es solo la idea de la univocidad del ser que ha permeado el pensamiento de Luciano. Si uno mira con calma la polémica que se abre prácticamente desde la historia de la filosofía, encontraremos que ese logos filosófico tuvo revisiones en casi cada etapa del pensamiento, reconocida ahora como el problema de los universales. En ello Deleuze requiere hacer una revisión formal del tratamiento sobre el ser que resonaba también en el nivel lógico. El mismo término universal en latín refiere a algunos versus alia, uno hacia los demás, esto es la relación de lo uno hacia lo otro. Desde esta revisión podríamos colegir que se ha interesado remarcar el cómo actuaba el concepto filosófico en cuanto universal que recogía la multiplicidad de la unidad. Universal viene del griego topolón, todas las cosas, o también hoy, todo, totalidad. De la cita estoy citando a Melchior. Cuando seguimos esta ristra podríamos ver que Deleuze pergeña una relectura de Epicuro, quien aparece como el primer nominalista en la historia de la filosofía. Para Epicuro, las propiedades accidentales, cito a Bouchot, las propiedades accidentales se vuelven el punto clave del conocimiento y del ser de los cuerpos. Y al igual que las propiedades esenciales no son universales, son individuales. En Epicuro se corrobora la primacía de lo sensorial sobre lo intelectual y con ello se cierran las puertas al conocimiento de las cosas por medio de los universales y debemos decirlo ya por medio de la abstracción. Lo existente será siempre lo individual. Queremos que se note que desde el nominalismo antiguo habrá un contraste visible con la abstracción abarcativa de lo universal, procedimiento que mantiene el propio Deleuze para poder conformar desde el fondo su propia idea de filosofía. De acuerdo a lo mencionado más arriba, en Duns Scoto encontramos ya una serie de marcas discursivas
discursivas en contraste no solo con el aristotelismo, sino también con la lectura que tiene Tomás de Aquino respecto a los universales. Pero para concentrarnos en el doctor Sutil, recordemos que para él lo que existe, objeto de nuestra reflexión, es complejo. Los conceptos, para referirnos a ellos, también son complejos, por lo que hay que ir de lo complejo a lo simple, para evitar saltos entre los conceptos. Propuso la doctrina de la distinción, que no solo era real, sino también formal y modal. Y cuando hablamos de univocidad, lo que se quiere decir es que hay que reducir a la mayor simplicidad irreductible a la que hay que conducir nuestros conceptos complejos. Llamo unívoco, leemos el ordenatio de Scotto, aquel concepto que es uno, de modo tal que su unidad es suficiente para provocar una contradicción si se afirma o se niega de una misma cosa. La noción unívoca de ser es de índole metafísica en el sentido de que expresa la esencia misma del ser o el ser en cuanto ser, y no la totalidad de los seres o la suma global de la esencia. De tal manera, la doctrina de la extensión escotista tiene como fondo el conocer la diferencia de unas cosas respecto a otras, hacer que una cosa se diferencie de otra desde el principio de simplicidad. Con ello, el doble combate a la alusión a la totalidad del discurso filosófico, pero también merece la pena pensar en la distinción modal en el escotismo, dado que la modalidad del ente se manifiesta desde el grado de intensidad en el que se da. Así, podríamos entender cómo se inserta en el pensamiento de Luciano este escotista. La filosofía no aludiría más a la esencia de las cosas, sino a sus modos. Los modos de los entes individuales se distinguen de tal manera de acuerdo con su grado específico de intensidad, sus potencias, por lo que la univocidad que encuentra Deleuze en el escotismo es también un manifiesto por el interés de llevar al pensamiento hacia lo más simple, pero desde los grados de intensidad desde donde emerge. Podríamos resumir así la importancia de Scotto para Deleuze. Cito a Surapigi: si la univocidad del ser implica que los seres no se distinguen más que por su grado de potencia, y si este grado de potencia antes de ser comparado a otros es prima facie sujeto de una prueba intrínseca, donde no se mide más que desde sí mismo, ir hasta el límite de lo que uno puede, la opresión consiste menos en soportar el yugo de lo más potente que en ser separado de lo que uno puede, incapaz por consiguiente de toda especie de resistencia. Entonces, un ser no se deja definir más que dentro de la declinación singular de sus afectos, incluso más que por el género y la diferencia específica. Y esta ontología evasiva, que no sabe más que de devenires, de acoplamientos transversales o de desvíos mutuos, coincide con la descripción de un campo de experiencia liberado de la tutela de un sujeto, ya que lo que puede un cuerpo no hay manera de saber. Bueno, a ver si alcanzo. 3 nomos. Pero revisado muy esquemáticamente la función de la univocidad, se puede ver que lo que interesa en principio a esta autonomía no es una jerarquía de tipo platónico-tomista. De hecho, la idea de fondo de Deleuze es la abolición de las jerarquías, aunque tal como lo advierten diferencia y repetición, y de allí nuestra construcción de la autonomía. Dice Deleuze: sin duda hay todavía en el ser unívoco una jerarquía y una distribución que concierne a los factores individuantes y a su sentido, pero distribución y aún jerarquía tienen dos acepciones enteramente diferentes, sin conciliación posible. Lo mismo sucede en las expresiones logos, nomos, en la medida en que remiten a problemas de distribución. De la cita: respecto a la nota precisa desde donde hemos parado mientes en la transfiguración de la ontología a la autonomía, queremos dejar en claro que nos estamos refiriendo nuevamente a diferencia y repetición, en donde Deleuze encuentra que el problema de la nada en Heidegger no debería ser leído simplemente como el no ser, sino como la diferencia misma, esto es la interrogación ser. Pero es bien sabido que el logos de la ontología se refiere aquí todavía a la posibilidad, positividad de una revisión aceptual, diríamos conceptual, de aquello que designa el es en cada época. Fin de la cita. Para componer así el nomos al logos, reconoce que cada figura histórica ha designado diferentemente lo que significa el ser en cada época, pero que para atisbar la desnucleación de este discurso heredado, lo mejor es quedarse con el interrogante abierto respecto al ser. Por su parte, Castilla Cerezo habla de logos en Deleuze desde lo que concibe de la siguiente manera, cito a Castilla Cerezo: el logos es así aquel poder de estructuración del espacio lógico en función del cual éste puede definirse en términos estrictamente sincrónicos, a los que, pese a la pertenencia a la historia de la filosofía de los autores revisados en sus monografías, Deleuze apuntaba ya en estas una unidad teórica indisociable que no cesa de reclamar, como hemos querido mostrar, el salto hacia una dimensión eminentemente práctica. De la cita:
Para poder dejar en claro el uso que podríamos proveerle al ontos, nomos en Deleuze, conviene recuperar la utilización del sentido que tenía el nomos en la Grecia clásica, sobre todo en el siglo V. Nomos deriva de la misma raíz del verbo nemo, que significa en voz activa atribuir, repartir según el uso o la conveniencia. Y en voz media, tener su parte, usar la parte atribuida, creer, reconocer como verdadero. Así, el sustantivo nomos, en su primera acepción, significa lugar repartido, dividido en parcelas, campo de pastoreo. Y nomos, solo modificando el acento, designa una regla, uso o uso. Esto es de diccionario. El segundo uso derivó en un tercero, el nomos como ley. Empero, me gustaría que retuviésemos esta primera utilización del nomos como reparto, porque es en la que se debe pensar a revisar diferencia y repetición, como un reparto de sentido. Ese reparto de sentido es lo que nos hizo pensar más en una ontología que en una ontología. El ser ya no es esencia de, es sentido. Al deflacionar las estructuras que lo habían puesto como respuesta última, para Deleuze, cuando se pregunte por el sentido del ser, la respuesta será el ser como sentido. La historia de la construcción del sentido debería comprenderse prácticamente desde el fondo que se mantiene tocado por Deleuze desde el estructuralismo, el cómo se construye el sentido desde el sinsentido y sobre todo su otro libro mayor que es Lógica del sentido, como la dislocación plena, diríamos libertaria, de la construcción del sentido desde la mera operatividad de la expresión, no manteniendo una vinculación forzosa con un estado de cosas, pero tampoco desde una lógica veritativa. Es larga la intención de hacer ahora comparecer los entresijos de la función que tienen las palabras sin las cosas, pero en el caso de Deleuze, al no tener una jerarquía marcada tipo platónica, es decir, vertical, se parte de un reparto de sentidos, una distribución cuyo acomodo no obedecerá más que a su uso, a cierta práctica o conjunto de prácticas discursivas cuyo horizonte les marcarían solo el margen de acción, pero no una determinación absoluta. La salida se requiere entonces práctica, en cuanto a dilucidar, solo en la medida de lo posible, cómo opera un sentido que no tiene jerarquías ni determinaciones predadas o predonadas. Aunque por ahora vislumbramos esta autonomía a nivel lógico, podríamos ver que Deleuze quisiera que se extendiera a los otros modos que Scotto nos había llevado para entender su doctrina de la distinción, diríamos ya la doctrina de la diferencia, en donde la diferencia es real, es formal, pero también modal. La distinción modal se refiere a un grado específico de intensidad, por lo que ese grado específico de intensidad también define al ente, que es dependiendo de su modo de ser. La autonomía solamente se encarga, si se nos permite pensarlo así, de hacer un seguimiento de esos modos relativos desde los que se da el sentido, las conexiones y implicaciones desde las cuales podríamos atisbarlos. Por ahora, este trabajo no puede ir a todas las consecuencias de este cambio de modo de pensar en el siglo de Luciano, pero proyectándose retroactivamente podemos ver que la intensidad, el grado de intensidad de la propuesta es de largo aliento. Este trabajo solo pudo adentrarse en las pautas del nominalismo antiguo y medieval para poder hacer por lo menos visibles las operaciones que hace Deleuze y las decisiones que toma respecto a su propia revisión. Al retomar el nominalismo niega el realismo extremo, el platónico, en donde los conceptos tienen un correlato real y además se construyen verticalmente, y al realismo moderado, el aristotélico, que conforma los conceptos a partir de su representación y son producto de la construcción. Además de tachar esa construcción, señala el problema del afuera y deja al sujeto sin la eminencia respecto a su verdad. Asimismo, al tachar la equivocidad producida en el mundo, pone así en entredicho nuestra relación de sujetos con el mundo. Por lo que, llevadas in extremis las implicaciones de la univocidad del ser, podemos entender que lo que opera en una autonomía es asimismo la crítica a la trascendencia, aunque esta ya sería otro tema. Bueno, muchas gracias, Patricia. Seguimos, ¿Cicerone está? ¿Alguien es Cicerone? Yo no. Seguimos con Germán Villorio, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Germán es estudiante avanzado en filosofía en esta universidad, en esta facultad, donde además es ayudante de segunda en metafísica y filosofía de la animalidad, y además es integrante de la Deleuziana. Y su trabajo se titula La violencia trascendente del empirismo trascendental. Muchas gracias, Matías.
¿Me podrías pedir un favor? Sí. ¿Podrías sacar el corrector de Word para que no aparezcan las palabras subrayadas? Porque ¿Cómo se hace eso? vas a... no sé, yo tengo el Porque libro. mucha falta de ortografía, yo creo que Exactamente. A ver, review. Ahí está, muy bien. Pero no sé si ahí se puede hacer esto que decís. Ignore all. No, porque ahí estás ignorando de a una. No, eso es peor. me parece ser de lo que... No, parece Vos no ves, bueno, ojo que no viendo lo que quiero decir. Salvo que. Pásalo a PDF. Ah, gracias. Gracias. Solo para pasar antes de este, realmente. Bueno, tenemos Sí, que pasó. Usa el Excelente. tiempo de Ceroni para convertir el archivo para que lo aparezca. No, tenés que imprimir cambiar el formato y poder imprimir directamente a PDF. Es que puse, pero no hay. Sí, está puesto el PDF, pero no es. Bueno, ya está. Si no se puede, no se puede. No tiene qué cosa de convertir, que raro que no se cargado. No sé, no Un export. No, Export. Creo que es el export acá. Exportar. Ah, buscar una vez. claro, sería Y ahí podés escribir PDF. ¿Verdad? Muchas gracias. Perfecto. ¿Se escucha al fondo si hablo sin micrófono? Perfecto, sí. Perfecto, bueno, muchas gracias. Prefiero ahorrármelo porque escucharlo en el micrófono me genera cierta incomodidad. Bien. Leo brevemente la introducción y comento que la idea va a ser leer, pero a su vez hacer pausas, tratar de explicar, sobre todo atendiendo a la gente que por ahí no maneja tanto el español, que no es su lengua materna. En este trabajo se explora la función de la violencia en la filosofía de Gilles Deleuze, principalmente dentro de diferencia y repetición. Para esto se desarrolla, en primer lugar, el peligro que hay al afirmar las diferencias puras por fuera de su crueldad. Luego se muestra la agresión del pensamiento, por la que la filosofía deleuziana se distancia de las representaciones indeterminadas de la indiferencia. Una vez construido ese marco, expondremos la teoría diferencial de las facultades, momento de diferencia y repetición en el que la violencia que nos fuerza a pensar tiene su aparición principal. Por último, explicaremos en qué sentido el empirismo trascendental requiere de un ejercicio trascendente de las facultades. Nuestra hipótesis es que lo que hace que ese ejercicio no sea empírico son las múltiples violencias que experimenta cada facultad cuando la diferencia la atraviesa. Así que inicialmente esa es la propuesta, la separo en 4 secciones. En la primera muestro el peligro de no dar cuenta de la violencia de la filosofía deleuziana, por qué es necesario que la filosofía deleuziana requiera una violencia y por qué este peligro es particular en las filosofías de la diferencia. Luego paso a explicar la respuesta que da Deleuze de por qué su pensamiento contempla esta cuestión. Y en las últimas 2 secciones expongo en qué sentido hay una experiencia de esta violencia que nos lleva a, como dice el título, a un empirismo trascendental. Tema básico, así que paso a la primera parte titulada Alma Bella. En el prefacio de Diferencia y Repetición, Deleuze nos advierte del peligro más grande que hay en relación a las diferencias puras. Consiste en que al afirmarlas sin mediación, éstas caigan en las representaciones del alma bella, donde pasan a ser, cito, nada más que diferencias, conciliables y federables, lejos de las luchas sangrientas. Fin de las citas. En otras palabras, el gran peligro con esas representaciones es que parecen haberse liberado de la identidad e independizado de la negatividad, objetivos primordiales del proyecto deleuziano, pero terminan por relativizar aún más la diferencia. El alma bella se presenta como amiga del pensamiento diferencial, pero acaba por bloquearlo y mitigarlo a un calducho inofensivo. Enfocándonos en uno de los registros del problema, podemos decir que lo que se despliega es un dispositivo que aplana las diferencias metafísico-políticas frente a una libertad de comercio donde ya no existe la oposición,
pues nos conciliamos y federamos pacíficamente en tanto consumidores. Si en ese espacio una infinidad de diferencias son toleradas, es porque son apiladas a la diversa oferta del mercado, y todo conflicto es reducido a la retórica del malentendido. Por lo tanto, resulta de vital importancia para la filosofía deleuziana evitar que las diferencias puras sean reducidas a nada más que diferencias. Las representaciones del alma bella pueden tener dos variantes. O bien la nada negra, cito, el animal indeterminado en el cual todo está disuelto, de la cita, o bien la nada blanca, la superficie de calma recuperada en la que flotan determinaciones no ligadas. Fin de la cita. Se trata, en efecto, de una falsa dicotomía, ya que ambos modos de la nada representan la diferencia, sea como empírica, en el caso de la nada negra, sea como extrínseca, en el caso de la nada blanca, y la llevan a la indiferencia. Por eso nos dice Deleuze que la diferencia pura no es un intermedio entre esas dos nadas del alma bella, sino el único extremo. Cito, es ese estado en el cual puede hablarse de la determinación. Fin de la cita. Esta preocupación por el alma bella también tiene su respectivo lugar en las filosofías que conservan la identidad y dependen de la negatividad, como la hegeliana. Sin embargo, la dificultad es más desafiante y compete más íntimamente a los pensamientos de la época del anti-hegelianismo generalizado. Si aquel es el peligro más grande en relación a las diferencias puras, no lo es solo por las consecuencias mencionadas antes, sino por el riesgo que corren las filosofías de la diferencia de aparecer como una nueva figura del alma bella. De ignorarse una serie de reparos metafísico-políticos, el pensamiento diferencial puede amalgamarse con comodidad a esas representaciones indiferenciadas. De hecho, gran parte de la desconfianza que hay sobre esos pensamientos recae justamente en la convicción de que la afirmación de la diferencia por fuera de la determinación negativa acaba por ser una indeterminación estéril. Fin de la cita. Bien, así que expuesto ese peligro, paso a la segunda sección donde aparece la propuesta deleuziana propiamente, titulada Agresión del pensamiento, crueldad de la diferencia. Sin embargo, para Deleuze la afirmación de la diferencia, tal como él la comprende, implica una instancia en la que, cito, todo pensamiento deviene una agresión. Fin de la cita. Este es el aspecto fundamental de su filosofía, por el que ésta no se deja diluir en las posturas de la indiferencia. De esta forma, si la diferencia pura es la determinación, es porque afirma su crueldad intrínseca. Frente a la tranquilidad idílica con la que el alma bella se representa la diferencia, esta es ahora un fondo que sube a la superficie y disuelve todas las formas. Las nadas negra y blanca, en tanto falsas afirmaciones de la diferencia, no resisten la subida del fondo. Su crueldad diferencial las destruye. Es decir, el alma bella se queda en la recta naturaleza del pensamiento, donde el mayor conflicto era el malentendido, mientras que ahora, ante la pérdida de formas, la diferencia es propiamente monstruosa. El mundo comienza a desvanecerse, la vida a experimentar su muerte. No debemos asombrarnos, dice Deleuze, de que la diferencia parezca maldita, que sea la falta o el pecado, la figura del mal prometida a la expiación. No hay otro pecado que el de hacer subir el fondo y disolver la forma. Fin de la cita. Sin duda, Nietzsche, el pecador por excelencia, es el filósofo que Deleuze más retoma al momento de desarrollar el elemento destructivo de la diferencia pura. Tal como sostiene, cito, nadie menos que Nietzsche puede pasar por ser un alma bella. Nadie más que él posee el sentido de la crueldad, el gusto por la destrucción. Fin de la cita. Lo que el filósofo alemán ha comprendido es que pensar no es una actividad innata de ninguna facultad. Si el pensamiento es agresión y las determinaciones diferenciales crueles, pensar la diferencia es algo extraordinario que solo acontece cuando un alto grado de violencia nos fuerza a ello. Tal como Deleuze ya proponía en Nietzsche y la filosofía, cito, debe ejercerse una violencia sobre el pensamiento en tanto que pensamiento. Un poder debe obligarle a pensar, debe lanzarle hacia un devenir activo. Fin de la cita. Solo en esos momentos liminales, cuando el pensamiento es poseído por una fuerza extraña,
es que se va más allá de la voluntad y se piensa en lo impensable. En ese sentido, la génesis del acto de pensar la diferencia con sus determinaciones aberrantes no puede estar separada de una instrucción de la imagen del pensamiento que la limita a representaciones. Y si esta nueva imagen del pensamiento no se corresponde con la recta naturaleza que le atribuye el alma bella, el modo de pensarla tampoco puede corresponderse con la buena voluntad del pensador. Es imprescindible, entonces, no moralizar la actitud del alma bella. Su falsa afirmación es la forma que ha encontrado para protegerse de la subida del fondo. Y no se puede evitar ese gesto desde la conciencia, pues la voluntad hará todo lo posible para eludir un enfrentamiento con eso monstruoso. Algo nos tiene que forzar a pensar esa naturaleza cruel del pensamiento. Hasta entonces, no es posible una verdadera afirmación de la diferencia. Bien, entonces hasta acá el esquema general de Deleuze, si se quiere, en un registro más ontológico, y a partir de ahora empiezo a desarrollar propiamente cómo ocurre esto, cómo se da la experiencia, la experimentación de esta crueldad, como dice Deleuze, cómo hacer para hacer la diferencia. Se llama lo que fuerza a pensar. La cuestión de la violencia que obliga al pensamiento a pensar aparece expuesta en la teoría diferencial de las facultades. Para desarrollarla, Deleuze comienza retomando la distinción platónica entre las cosas que dejan el pensamiento tranquilo de las que lo fuerzan a pensar. Su tesis es que el pensamiento se queda en la mera posibilidad en tanto no se ejerza sobre él una violencia original. Tal violencia consiste en que acontece algo que bajo ningún concepto debería haber podido hacerlo, y el flujo normal de la experiencia se quiebra en 1000 pedazos. Es a partir de ese hecho traumático, cuando fortuitamente nos encontramos con una fractura del mundo, que un movimiento real empieza a emerger. Es decir, el pensar efectivo solo acontece bajo una necesidad absoluta, cuando realmente es lo único que queda por hacer. Es en esa instancia en la que todo pensamiento deviene agresión. Hasta entonces, habíamos habitado cómodamente entre objetos reconocibles y familiares. Por eso es que, tal como afirma Deleuze, cito, lo primero en el pensamiento es la fractura, la violencia y el enemigo, y nada supone la filosofía, es decir, no está diciendo acá que la filosofía no tiene presupuesto, sino que no se está presumiendo la filosofía para pensar esto, sino que todo parte de una misosofía, ¿no? Un odio, una enemistad. Es esperable que nos resistamos lo máximo posible a hacer la diferencia, pues hemos construido un sentido y una forma de vida en torno a una imagen dogmática del pensamiento. La tentación del alma bella es, por tanto, ineludible. En ese sentido, pensar no depende de la voluntad ni es una actividad programable. Es una pasión que se despierta a partir de un encuentro contingente. En rigor, no importa el objeto con el que nos encontremos, o incluso ser algo cotidiano que hasta ese momento no tenía importancia. Tampoco incumbe la tonalidad afectiva en la que nos encontremos. Lo que sí resulta significativo es la violencia que ese encuentro produce en la percepción. Hay algo en el mundo que nos fuerza a pensar, pero ese algo no puede ser reconocido. Mientras que en el reconocimiento y una convergencia armónica de todas las facultades en un objeto del sentido común, en el encuentro azaroso aparece algo que solo puede ser sentido. Es una sensación, en principio, incomunicable incluso al propio sistema de facultades. En efecto, la violencia es tanto lo que se ejerce sobre la sensibilidad como la incapacidad de ésta para transmitir lo que está experimentando a las demás facultades. De esta forma, la sensibilidad padece un aislamiento en el que desesperada choca contra sus límites inmanentes, proceso sumamente doloroso de torsiones invivibles. Si consideramos que habitualmente esta facultad se limita a la recepción del múltiple sensible, a partir de la violencia que la fuerza, ella misma debe interpretar lo que está teniendo lugar y producir algún sentido. Es así que experimenta la cruel diferencia y sus determinaciones monstruosas. Desde el ejercicio empírico de la facultad, donde hay un límite que regula la teología de toda sensación, esa diferencia es lo insensible. Pero al no estar más limitada por el sentido común,
experimenta ese límite inmanente. Lo insensible se muestra entonces como lo que siempre fue, lo que solo puede ser sentido. La sensibilidad, en suma, afirma la diferencia en tanto, cito, se eleva a un ejercicio trascendente, la enésima potencia. Fin de la cita. La violencia lleva el sistema de las facultades a un juego discordante, haciendo que el empirismo trascendental entre en escena. Y paso ahora a leer la última sección, donde desarrollo más en detalle la propuesta y por qué hablo de una violencia trascendente dentro del ejercicio discordante de las facultades. Bien. Hablar de ejercicio trascendente luego de la filosofía kantiana es sin duda problemático. No obstante, el gesto de Deleuze está lejos de ser precrítico. Tal como explica, cito, trascendente no significa de ningún modo que la facultad se dirija a objetos que están fuera del mundo, sino que, por el contrario, que capta en el mundo lo que la concierne exclusivamente y la hace nacer al mundo. Fin de la cita. Es decir, en el ejercicio trascendente, la facultad está separada del uso concordante, pues capta algo que a ella sola le compete. Esto la singulariza, haciendo que cambie su modo de vincularse con el mundo, como si éste renaciera. De esta forma, se descubre el empirismo superior y propiamente trascendental. La ciencia de la sensibilidad consiste en una experiencia cuya génesis es contemporánea a su experimentación. Es en esta afirmación de la diferencia que el pensamiento finalmente piensa y que hace la diferencia. Experiencia evanescente, que antes de terminar de nacer ya ha comenzado a morir y que en su singularidad se da cada vez por primera y última vez. Pero también la experiencia más efectivamente real, lo único realmente vivible. Para tal acontecimiento se tienen que cumplir, primeramente, dos condiciones. El ejercicio trascendente no se puede calcar de lo empírico y la facultad, la que comienza, debe ser la sensibilidad. Ahora bien, en sintonía con nuestro trabajo, Deleuze agrega que para que este empirismo trascendental tenga lugar, leo, es preciso llevar cada facultad al punto extremo de su desarreglo, en el que es como la presa de una triple violencia. Violencia de aquello que la fuerza a ejercitarse, de aquello que está forzada a captar y que es la única en poder captar, de aquello que, sin embargo, es también lo que no se puede captar, desde el punto de vista del ejercicio empírico. La primera de estas violencias es la originaria, por la que se desencadena todo el proceso. La segunda es la del objeto trascendente que aprende en su ejercicio superior, ese límite que la sensibilidad solo puede ser sentido. Por lo que respecta a la tercera, es la violencia que padece en tanto se experimenta lo que no debería poder experimentar. Si bien Deleuze no usa en ningún momento el sintagma violencia trascendente, creemos que este permite comprender esta triple exigencia transversal a la experimentación del empirismo trascendental. En otras palabras, la violencia trascendente es la que determina la afirmación de la diferencia. Como en tantas oportunidades, Deleuze cita aquí qué significa pensar de Heidegger, ¿no? Was heißt denken? Él también ha mostrado cómo el pensamiento se queda en una mera posibilidad abstracta, en tanto sigue bajo el yugo de la buena voluntad y de la buena naturaleza. No obstante, a diferencia de Nietzsche, Heidegger no abraza la violencia. Su pensamiento sigue atado a una retórica de la amistad. Por eso recurre constantemente a metáforas del don. Es cierto que el hecho de que todavía no pensamos da que pensar, pero el pasaje solo es tal cuando nos vemos forzados por la violencia trascendente. Es la enemistad, no la amistad, la que lleva a pensar la diferencia pura. A este respecto, Heidegger para Deleuze no deja de ser un alma bella. Por eso es que la violencia trascendente del empirismo trascendental, lo que se ha encontrado no son los dioses reconocibles, sino los demonios de las diferencias puras. Por último, habría que agregar una cuarta violencia a la triple mencionada por Deleuze.
En el uso empírico de las facultades hay una comunicación armónica del sentido común, por lo que sería esperable que en el uso trascendente desaparezca. Sin embargo, la incapacidad de comunicación de la violencia trascendente corresponde exclusivamente al uso empírico de la facultad. Por el contrario, en el juego discordante hay una comunicación a distancia entre las facultades. Se trata de un acuerdo discordante en el que, cito, cada una comunica a la otra tan solo la violencia que la pone en presencia de su diferencia o de su divergencia con todas. Fin de la cita. Estas se mantienen separadas y lo que comunican no es otra cosa que la violencia que su objeto trascendente las hace experimentar en sus límites. Como conclusión, paso ahora, en suma, hemos mostrado el problema del alma bella como riesgo inherente a las filosofías de la diferencia. Frente a esa dificultad, hemos rescatado en la propuesta deleuziana la agresividad del pensamiento y la crueldad de la diferencia. Mas para enfrentarse a esos monstruos, algo nos debe forzar. Solo constreñido es que el pensamiento piensa, de lo contrario se queda en la mera posibilidad. Para eso Deleuze propone el empirismo trascendental, el cual aquí hemos reconstruido a partir del concepto de violencia. Es en este sentido que, cito, cada facultad, incluido el pensamiento, no pasa por otra aventura que la de lo involuntario, y el uso voluntario permanece hundido en lo empírico. Fin de la cita. Debido a la forma en que esta violencia funciona dentro del juego discordante de las facultades, hemos propuesto entenderla como aquello que las aleja del uso empírico y las lleva al trascendente. Así, abrazando la agresividad intrínseca del pensamiento, es que el pensamiento deleuziano afirma la diferencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Germán. Sí, por favor. Gracias, Patricia, a los dos que estuvieron muy correctos con el tiempo, a pesar de que ahora tenemos un buen margen. Pero ahora bueno, se puede dar el pasado, eso es correcto. Justo ahora que se puede dar el y así pasado. funciona. Pero bueno, ahora tenemos un buen margen para preguntas, intervenciones, si los ustedes quieren aclarar también algo, bueno, lo que deseen. Me gusta modelar. ¿Puedo dar todas? ¿Puedo dar todas? No sé. Allá, Patricia. Bueno, muchas gracias a la verdad es que me suscitan ambos bastantes preguntas, me dan a pensar muy violento. Y yo quisiera insistir en un aspecto del empirismo trascendental, también violentando la lectura de Germán, que me faltó muy clara. Es decir, yo jamás llegaría a esa calidad. Me da la impresión que el filósofo, casi por definición, es el idiota anestesiado, incapaz de hacerse sensible al devenir que irrumpe. En otras palabras, el filósofo sería aquel que no tiene las manos para tocar ni los sentidos para ver la violencia de los siglos. Y en esa medida, su partner por antonomasia, su media naranja, es siempre el artista, en general. Y esa idea de llevar las facultades hasta el límite del desarrollo relacionado a los sentidos, solo se lleva a cabo a través del arte. Y en ese punto es que me quiero detener, porque creo que paradigmáticamente el filósofo que escaparía a esa definición de idiota anestesiado es Nietzsche. Nietzsche como el creador del libro Porvenir, Nietzsche como creador de un estilo implacable, disruptivo. Y Nietzsche es el paradigma también, o el ejemplo preclaro de que se puede llevar la destrucción a un punto en que la negatividad hegeliana no llega. Es un comentario, digamos así, para suscitar el diálogo.
Patricio. Sí. Patricio, bueno, muchas gracias Patricio por la pregunta. Y estoy muy de acuerdo, pero haré una aclaración. Ciertamente el filósofo es un idiota, ¿no? Y cuando Deleuze desarrolla el concepto de bêtise, claramente hace un descargo a su profesión. Pero me parece que hay una diferencia sutil, y es que los artistas también son idiotas. Y Deleuze también dice, ¿no? La estupidez ha sido un problema por excelencia de la literatura, ¿no? La diferencia que propone, por lo menos ahí en el concepto de bêtise, diferencia de repetición, es que en la filosofía siempre la estupidez es del otro, ¿no? El otro es el estúpido. Frente a la literatura que propone, o el arte, también se puede decir, que asume esa estupidez. Y dice, no, yo soy el idiota, ¿no? Dostoyevsky, por ejemplo, lo retoma ahí justamente por eso. Entonces, claro, Deleuze dice, bueno, hay que ir al arte, porque el arte nos está mostrando algo ahí, asumir esa estupidez inherente al pensamiento, ¿no? Que es lo que a la filosofía le falta. Porque no es el hecho de no ser estúpido, no ser idiota. Somos necesariamente estúpidos, pero justamente esa estupidez, cuando la asumimos, es lo que dispara el pensamiento, ¿no? Es el momento de destrucción de la bêtise, si se quiere. Que no retomé acá por cuestiones de espacio, pero claramente apunta hacia donde vos decís. Y sí, me parece que Nietzsche, como filósofo porvenir, filósofo artista, ¿no? Frente a la figura del filósofo obrero que Deleuze atribuye a Hegel en diferencia y repetición, es claramente el pensador por excelencia para dar lugar a esto, ¿no? Nietzsche como el filósofo que ha empezado esta nueva tradición de la filosofía de la diferencia, que no accidentalmente es la filosofía que también empieza a asumir la estupidez, ¿no? Deleuze dice, soy estúpido, y otro pensador de la diferencia, como Derrida, dice, soy estúpido. Entonces, estas filosofías de la diferencia que empiezan por Nietzsche, hay un cruce ahí entre estupidez y arte, que es lo que da lugar a esta diferencia, esta afirmación de la diferencia por fuera de las determinaciones negativas que, digo, la filosofía hegeliana para abreviar, pero bueno. Así que sí, estoy completamente de acuerdo con lo que decís. I'll try to ask a question in English. Sure. So, I was going to ask both speakers questions about Hegel, but I think just the second one. Hegel, not the bad philosopher, but the philosopher who argues that the ground becomes the ungrounded, the point that Deleuze likes about Hegel in Difference and Repetition. But I'll ask about the beautiful soul, because that's sort of a Hegel concept from the chapter on morality and phenomenology. And I think that for Hegel, morality is just a series of hypocrisies. That Hegel is opposed to morality, really. And the beautiful soul has two expressions. In the condition where there's disagreements and no way to judge between them, no way to decide. The first beautiful soul says that's okay, the differences are all equal, we don't need to decide, I forgive you, I can rise above the difference. That's the first one, the bad one. I mean, the obviously bad one. The second version of the beautiful soul acknowledges that the differences are violent, that we're in a struggle all the time, and that the struggle can't be resolved in a decision. But then says that this violence it's all right, because the violence is the ground of creative, transcendental field, which you could attribute to Nietzsche. So I think that Nietzsche is the second beautiful soul. That Deleuze's attempt to save Nietzsche from the criticism of beautiful soul does not work, and that the violence that you're suggesting is the second beautiful soul. Well, that is a remarkable comment. In the footnotes, I put some commentaries about hell, why this anti-Hegelianismus, as is in the time of difference and repetition, has its specifications. It's not a confrontal opposition, right? But on the comment, yeah, you say that the beautiful soul says that violence is a right. That's a difference. Maybe I should have specifically said, but a difference is that for Deleuze, it's not simple, well, violence is a right. We must embrace violence to surpass the first instance of the beautiful soul, but then there is an instance, I would say, an economy of violence that restrains, because
it's not everything is the same, because the two instances are what I described on the two types of nothing, the black nothing and the white nothing. So anyway, if you say violence is a right, or if you affirm it, the problem is the indifference. There is a lack of determination. So in the left thought, there is an original violence, the necessity for a violence to make a thought, but then we must also stop that violence. We must put forward an instant of creation, of regulation, an ethic, right? So the problem with the second soul that affirms the violence is that it thinks that any violence is the same. There is no distinction. And for the left thought, and I think in general for the philosophy of difference, there is a distinction in violence, and it's very important to distinguish different kinds of violence. And the first step for doing that is assume the intrinsic violence in thought. Don't deny violence, because that is a way of violence also. So embrace violence, and when you embrace it, you start to think there, well, what violence we accept, what violence no, a kind of regulation, a determination, so that it's not an indifferent field. So I will answer that. Julián, Gonza. Bueno, gracias a ambos por todos a la mesa. Para Patricia, muy buen trabajo, me parece muy interesante toda esta lectura que haces, esta propuesta de la autonomía, basándote en toda esta tradición, ontología antigua y medieval, en la que se escribe, y me parece muy interesante esta propuesta de la autonomía como reconstrucción de sentido, como redistribución del ser, y al final mencionás esta cuestión de las prácticas discursivas, y cuando dijiste eso pensé inmediatamente, bueno, ¿por qué? De ahí vendría, ¿no? También de esta perspectiva ontológica que Deleuze construye en el 68, 69, el interés tan grande que Guattari y Deleuze después en 1000 mesetas con el que trabaja la pragmática, ¿no? Y me preguntaba, bueno, si vos si viste esta línea, si te parece una línea posible de investigación de hacer esta conexión de los análisis de la pragmática de 1000 mesetas desde esta propuesta ontológica de diferencia y repetición. Nada, si considerás esa vía de análisis, me parece que puede ser una potencial. Y otra, me anoté un montón de cosas de tu trabajo, un montón de cosas que estaban muy buenas, pero me pareció muy bueno en particular cuando hablaste de la opresión, mencionaste una definición de opresión que me pareció muy interesante, que dijiste algo así como: la opresión no consiste tanto en soportar el yugo de lo más potente, sino en ser separado de lo que se puede, ¿no? Algo así. Lo cual me parece muy bello y muy cierto, pero por otro lado muy problemático también, porque esta frase de que cada ente tiene su potencia y efectuar la propia potencia, con la que es algo con lo que siempre siento que estoy de acuerdo, pero nunca sé bien qué digo cuando digo eso. No sé si me explico. O sea, mi pregunta sería: ¿qué sería esto de ser separado de lo que se puede? ¿Tienes alguna hipótesis para pensar ese problema, ¿no? Y ahí pienso, y por ahí no sé si lo ves así vos, Choco, también, pero tal vez esta cuestión de la violencia que vos planteás, ¿no? La violencia, en cierto modo, nos separa de lo que podemos, ¿no? La violencia que se ejerce sobre nosotros como pensadores o lo que sea, o por lo menos como lo que creemos que podemos, ¿no? La violencia nos separa de eso y nos pone frente a otro campo de potencias, digamos, ¿no? Que tal vez no sabíamos que teníamos, y en ese sentido la frase de no se sabe lo que puede un cuerpo, no se sabe lo que puede un cuerpo cuando entra tal vez con algo más violento que lo deshace y lo abre hacia otro campo de potencialidad. Pero entonces seguimos hablando de la potencia de ese pensador o de ese ente que fue como destruido por la violencia y puesto.
Bueno, si me escuchan sin micro o... Muy fuerte. Sí. Bueno, en efecto, digamos que los pasos de mi lectura sobre Deleuze, aunque están anclados en esta época de los 60, que es donde escribe pues, sus dos grandes obras, me han llevado a retrotraerme justamente a los distintos niveles. Es decir, su escritura es casi como un palimpsesto, ¿no? Es decir, hay diferentes niveles a los que puedes ir llegando. Él mismo, bueno, te va indicando casi también estas ristras, ¿no? A veces incluso no las menciona, pero bueno, son visibles, ¿no? En conexión a otras. Ahorita presenté una célula muy pequeñita apenas, ¿no? No me quise meter en algo tan denso como Duns Scott, porque es un martes por la mañana, yo sé que sería un poquito pesado. Muy bien, bueno, no me puedo extender tampoco en un trabajo así, pero por ejemplo, también se puede ir rastreando hacia atrás, incluso pues hasta el estoicismo antiguo, ¿no? Es decir, cuando hay un primer combate, por ejemplo, a la idea de la generalidad, que es lo que empieza a mencionar en diferencia y repetición, ese primer combate en la historia de la filosofía, lo que él llama la historia del pensamiento, pues lo vamos a encontrar en el mismo Crisipo, ¿sí? Es decir, en el estoicismo antiguo, como los estoicos discutían mucho con la idea de generalidad aristotélica, y cómo más bien pensaban que pues no había generalidades, que había individualidades, y justamente esa individualidad se manifestaba incluso desde su propia potencia, ¿sí? O sea, ya desde ahí podemos encontrar o rastrear, ¿no? la idea de potencia. ¿Hasta dónde llega así? En efecto, toda esta discusión con las no jerarquías, que es lo que también he estado intentando rastrear, en efecto llega hasta la idea del rizoma, ¿sí? Es decir, es ahí donde si uno se figura un poco cuál es la estructura, y esto también es un poco complicado de afirmar, pero una estructura de lo real o de la realidad, pues sería esta serie de conexiones, ¿no? De nódulos que se extienden hacia diferentes sentidos, justamente no tienen una línea precisa, ¿no? Incluso de significación, sino que van a funcionar para un momento determinado y en un contexto determinado, ¿no? En efecto, esta salida, pues sí, yo la podría ver, ¿no? Aunque es un trabajar, ¿no? Llegar con todo este rastreo pues hasta, por ejemplo, hasta la idea de rizoma, ¿no? Que se reedita en mesetas. En efecto, yo creo que se podría, que es un poco lo que intento hacer, pero yo voy paso a paso porque voy... No se puede de otra manera. No sé si haya conejos y puedan abarcarlo todo, pero bueno, yo voy muy tranquilamente. Entonces, bueno, este es un segundo momento. El primer momento, que bueno, lo exponía al inicio, pues lo hice justo desde el combate, bueno, la crítica que hace al principio de identidad, que sí tiene que ver con un antihegelianismo muy fuerte, que es el de la época, que él mismo lo expone. Todos fueron educados por los cursos de Kojève, entonces en algún momento pues todo el mundo también decía, pues ya basta, ¿no? de Hegel y del sistema, necesitamos comenzar a pensar de otra manera, ¿no? Que es un poco la idea que tienen también los filósofos de la diferencia. Entonces, el antecedente de este pequeñísimo trabajo es justo el que hago respecto a cómo tanto Heidegger como Deleuze comienzan también a combatir, sobre todo al Hegel de la ciencia de la lógica, que no puede entender a la diferencia, sino es siempre desde la identidad, ¿no? Es decir, cómo el propio Deleuze, cuando va pensando el principio de identidad, dice, no, es que no está escondido el principio de identidad, o no me interesa ya el principio de identidad, sino justamente lo que hay fuera, ¿no? de una identidad. Se puede pensar realmente la diferencia, que sería esa diferencia extrema, no sé si el alma bella, pero bueno, que sería esa diferencia separada de lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que yo voy como por pasos, ¿no? Es decir, no estoy ahora mismo presentando pues, todo lo que se puede presentar, pero sí, va por allí. Y lo último también tiene que ver justo con esta frase que acabas de citar, ¿no? Respecto a lo de la opresión. En efecto, yo creo que sí, por una parte se puede leer históricamente, pues recuerda lo que decía el concepto justamente no sé, por ejemplo en Aristóteles. En Aristóteles se podía algo conceptualizar porque se podía determinar, ¿sí? Si se piensa contra la determinación, es decir, si se piensa como
te digo, lo podemos rastrear desde el estoicismo antiguo, ¿no? O sea, no son determinaciones, sino lo que el cuerpo puede alcanzar, ¿no? Es decir, cada individuo, incluso decía Crisipo, tiene una potencia intrínseca que lo hace ser lo que es, pero de acuerdo a cómo se explaya esa potencia, ¿no? Sin que haya nada que lo sostenga, ¿no? O que lo mantenga, o que lo determine, justamente. Esta idea, evidentemente, pues bueno, ya a nivel de la práctica, pues tendrá que ver con el principio de la fuga o de los puntos de fuga. Es decir, si nos vamos ya muchísimo más adelante en el esto, sí se puede rastrear respecto a las fugas, ¿no? A las líneas de fuga que va encontrando de todas las determinaciones, que ya no solo serán filosóficas, sino también sociológicas, sino también sociales, etcétera, 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 no políticas, ideológicas, etcétera. Entonces sí, o sea, para mí sí, o sea, yo sí veo como que ese seguimiento hacia esta otra etapa, ¿no? En el pensamiento de Deleuze. Gracias. Bueno, respecto de la cuestión de la identidad, Patricia ya explayó mucho más de lo que yo podría hacer. Quizás hacer un reparo en otro que me consultaste, la cuestión de si la violencia no se para. La respuesta sería que sí, efectivamente. No es una fiesta la violencia. Lo que marca el pensamiento de Deleuze es la necesidad de esta violencia, ¿no? Como sin esta violencia, digamos, como sin esta muerte interior, no hay una nueva individuación. ¿Cuál es el problema? Un exceso de violencia hace que no haya lugar para individuación, hay una destrucción, ¿no? Justo el otro día, cuando estábamos viendo en 1000 mesetas, la cuestión del cuerpo sin órganos. El alcohólico, hay que guardar un poco de cuerpo para el día siguiente recomenzar de vuelta. Si nos excedemos de ese cuerpo sin órganos, ¿no? Si la violencia se vuelve propiamente insoportable, entonces ahí es donde estamos en problemas. La apuesta deleuziana es que no se sabe lo que un cuerpo puede, ¿no? Y yo no sé hasta dónde puede mi cuerpo. Entonces, las torsiones que yo pienso que soy capaz de soportar, en verdad no son las últimas. Puedo tolerar más torsiones. No puedo tolerar cualquier torsión, pero sí más de lo que yo pienso. Entonces son dos instancias en las cuales ya no hay un marco, es una zona liminal en la cual, bueno, más de lo que pienso, pero hay un momento en el cual se pasa un grado y se acabó todo. Entonces la experimentación es poder estar en ese límite. Y es una instancia difícil, peligrosa, pero bueno, es necesario eso porque de otra manera tampoco hay vida. No podemos, ojalá, pero decir, chao, no más violencia, ¿no? Por decreto somos todos felices, pero digamos, no se puede hacer eso, es necesario un corte, bueno, entonces hay que aprender a vivir en ese corte. Después, Bueno, ahora sí me acuerdo de decir, bueno, Patricia, bueno, me encantó tu trabajo. Me encantó más lo que dijiste ahora, que está tu trabajo como lento. Nuestra política de lectura, así que buenísimo, se nota mucho, me gusta mucho la reconstrucción que estás haciendo contra quién está discutiendo, de las fuentes, hablar de voluminosidad, de inmanencia, etc. Y luego, bueno, específicamente creo que más allá de este trabajo técnico necesario, la propuesta más tuya, digamos, también plantear el significado del logo para plantear esta idea de autonomía, como me parece un super hallazgo, sobre el cual me preguntaría un par de cuestiones. Básicamente, me parece que me corregirá, pero ahora se está vinculado con la autonomía, la idea que el nodo de autonomía no sería el mismo, que el problema podría generar, y la acepción como ley, es decir, podríamos pensar alguna legalidad positiva a partir de esto, que sería súper interesante poder hacerlo, se puede llevar, no como vos me interpretás, hacia la excepción, una nueva pensamiento del marco, el problema de la ley, que parece interesante. Y después la otra pregunta que te quería pedir, que al principio te referiste mucho a la relación con Heidegger, la nota sobre la diferencia entre esa repetición, si pudieras, ya que no soy fan de la relación de Heidegger, decepcionado de todas maneras respecto a que lo abundaras, pero así, bueno, eso. Y respecto a Choco, igual creo que los dos se refirieron
al tema del anti-hegelianismo generalizado de la época. Yo quiero aclarar lo que yo como vos sabés, yo discuto mucho la interpretación habitual de esa frase. Te cito acá en el trabajo, ¿sí? ¿Se dio la nota al pie? Pero yo quiero hacer esta precisión que me parece muy importante, porque para mí hay que darla justo al revés de cómo se lee esa aclaración. Porque ¿qué está hablando? Este es un mismo modelo. Lo está diciendo, él debería decir, para que la lectura que se hace siempre tenga sentido, el clima de hegelianismo generalizado. Estamos cansados de Goyer, de Hippolyte, de Coiré, de que todos nos peguen con el libro de Hegel en la cabeza que estudiamos. Entonces debería decir este clima de hegelianismo generalizado, en el cual yo me voy a revelar, o nos estamos revelando con 3 o 4 compañeros. Él dice anti. Pero yo creo que justamente eso es lo que está marcando, lo que para mí marca la gran cesura en la lectura de Hegel que hace Deleuze entre Nietzsche y la filosofía, Proust y los signos, el personalismo, y ahí, diferencia de la tradición, ya en este clima anti-hegelianismo generalizado, él se permite ser un poco más hegeliano, acercarse un poco más, retomar como dialéctica, sobre una serie de comentarios positivos, como la referencia al sentido común en el escrito de la diferencia, y un montón de otras cuestiones que marcan cierta amistad con Hegel y no tanta amistad como se suele. Bueno, esto es solo un comentario. Pero respecto a eso, igual, pese a que mira no al pie, no puedo dejar de decir que me parece que decir que implica identidad y implica negatividad, me parece súper injusto para Hegel. Vos estás leyendo ahora filosofía, claramente no es justo con Hegel caracterizarlo ni como filósofo de identidad ni como filósofo de la negativa. Pero me gustó que si uno lee al final de tu ponencia, donde hablas de la enemistad por encima de la amistad, me parece que leído desde esa perspectiva, en el fondo estás reivindicando justamente eso. Ya ni hablar que me encantó que explicarse Hegel. Pero, porque es muy heideggeriano, claro, y sobre chicañarnos desde ahí. Es lo que pareció que Pati lo creímos, porque dijiste siempre cita, que significa pensar, y que acá viene, bueno, y lo otro que quería preguntar, ahora a nivel pregunta, lo que va al título de tu ponencia, que en un momento me ilusioné también como tu interpretación, son muy buenas, te dije que tu trabajo es excelente, no te lo digo ahora, tanto tu trabajo, como siempre. Gracias. Tu brillantez siempre agrada la escucha, pero en un momento cuando empezaste a avanzar sobre qué quería decir, esto es un problema, he charlado mucho, trascendente, trascendental, pero me gustó, cuando avanzaste sobre el uso de trascendente, me pareció que estabas yendo hacia distinguir más fuertemente el trascendente del trascendental. Y me parece que en ese paso hiciste al revés, en vez de aprovechar tu desarrollo del trascendente para hacer alguna matiz trascendental, fuiste muy rápido al trascendental y te quedaron un poco pegados de vuelta. Pero yo sé que vos no pensás así, si pudieras mostrar cómo lo ves. No, a ver si no me permite. Bueno, sí, la lectura del Nomos me gusta más como reparto, por eso la dejé subrayada así. Yo creo que sí, que en el fondo para Deleuze ya a nivel de Deleuze-Guattari, pues sí pensaría más en una autonomía, Es decir, en efecto, esta revisión a la historia de la filosofía, pues para mí, y este es mi gusto, ¿no? Deviene un poco autonómica, porque me gusta el tratamiento que hace a las estructuras, ¿no? Es decir, no se está quedando con el, y él mismo lo dice, o sea, no me voy a quedar con la idea de esencia como algo fijo, como algo determinado para de una vez y por todas, no universalmente, y eso es algo que curiosamente le hace ver también la propia lectura que tiene de Heidegger, me refiero al Heidegger del acontecimiento, que es el que estoy citando, el Frege, en donde él mismo comienza a darse cuenta que en efecto la ontología no puede seguir hablando de estructuras fijas, es decir, la idea del ser no es el ser del
conocía de los griegos, ¿no? Por eso siempre está pensando en ser desde el tiempo, ¿sí? O sea, como tiempo incluso. Entonces, a nivel de estos escritos de los Maitreya, pues evidentemente el ser no es idéntico al pensar, sino que el ser es acontecimiento. Y justamente el acontecimiento pues nunca se puede captar o capturar en ningún tipo de representación, sino que siempre se está abscondiendo, ¿no? Si una vez que se quiere dar, nuestro pensamiento no lo alcanza. Entonces, en esa larga nota no se detiene justo en este momento, no lo hace explícitamente Deleuze, pero pues sí es un lector de ese tiempo, es un lector de que es metafísica, es un lector sobre todo pues de Heidegger de los 20 y de los 30, y justo pues sí, en los 30 todavía no se conocía, al menos en Francia, estos textos de los Maitreya. Pero lo que sí se conoce en Francia, con eso voy intentando conectar hacia donde voy, lo que sí se conoce en Francia es justamente el escrito que Heidegger hace respecto a Nietzsche, ¿sí? Entonces Nietzsche representa para ellos, y creo que hay una nota de Derrida justamente, un texto que se llama así, El pensamiento francés en los años 60, representa para ellos la salida de esa escolástica, ¿no? a la que todos se sentían como sometidos, ¿no? Es decir, todo el mundo estudiábamos lo mismo, todo el mundo teníamos los mismos cursos, y fue Nietzsche que nos permite ver, ¿no? Más allá de esas estructuras anquilosadas. ¿Qué sucede? Bueno, también le llega a Deleuze ese escrito de Heidegger sobre Nietzsche, y en Diferencia y Repetición es donde él mismo usa el mote de antihegelianismo, está desde la introducción. Dice, todos estos signos se deben a un antihegelianismo generalizado, ¿no? Y él es el que lo usa, ¿no? Digo, no solo yo, que sí, que veo un poco que ya estaban todos saliéndose de esta tradición, pero lo que él critica no es el principio de identidad, él lo llama el primado de la identidad. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer es criticar a la filosofía representativa, ¿no? Es decir, ¿cómo se arma la representación? Pues primero presentándose algo y luego repitiéndolo, ¿no? Pero repitiéndolo para uno mismo. Pero aunque esa primera fase, yo que sé, de reconocimiento cognoscitivo, pues, que toda la filosofía tenga que ser cognición, pues está basada justamente en esta representación que para él, y así lo llama también en la repetición, es el primado de la identidad. Y esto, pues, tanto él como el propio Heidegger lo leen, Heidegger sobre todo a nivel del texto de Identidad y Diferencia, que son dos conferencias que le dedica a Hegel, ¿no? Y no es el Hegel de la fenomenología, por ejemplo, no es el Hegel dialéctico, es el Hegel de la ciencia de la lógica, ¿no? Y justamente ya desde ahí, ese primado de la identidad comienza a ser puesto, por lo menos entre comillas, ¿no? Y creo que eran esas las preguntas para mí. Sí. Sí, continuando lo que mencionaba Patricia del hegelianismo, es verdad que una lectura de Hegel, por ejemplo, la que haces de la doctrina del concepto de la lógica es muy diferente de la que se puede hacer de la fenomenología. Yo, igual, en la nota al pie lo que proponía es un gesto diferente que el tuyo, y es no enfocarme tanto en el anti, sino en el generalizado. Porque, pasado ese prefacio, toda la introducción es una crítica a la generalización. Parecería justamente que cuando uno habla de antigeneralismo generalizado, se pierde justamente la especificidad de este pensador, ¿no? La singularidad, una de las definiciones que da Deleuze, es antigeneralidad. Entonces, ¿cómo un pensador de la antigeneralidad va a estar a favor de una postura generalizada? Ciertamente es una eliminación. Por eso yo lo que proponía ahí, citando otra voz. ¿Qué? ¿Qué? Se va a desconfiar. Sí. El anti como el generalizado. Sí. ¿Qué? Muy buena comer. Muy bueno. Entonces yo ahí te cito a vos, cito a Smith. Obviamente sí. No obstante, cuando desarrolla la figura del alma bella en el capítulo 1, lo hace en contraposición a Leibniz y Hegel, ¿no? Como falsas embriagueces. Yo creo que es problemático ahí. Si nos limitamos al 62, él dice que el motivo por el cual escribió Nietzsche la filosofía es porque Nietzsche estaba siendo amalgamado, esa palabra, amalgamado con dos cosas, con la fenomenología, ¿no? Con Husserl, y con Hegel.
Entonces es como todo un caldo donde más o menos lo mismo. Yo con Nietzsche de la filosofía quiero marcar el corte, es decir, no, separemos las cosas. Pero no separemos porque no haya que pensar en Hegel, sino justamente para que no se pierda la especificidad del pensador, para no hacer más o menos toda la historia de la filosofía que dice más o menos lo mismo que es lo que me conviene. Entonces, yo iría un poco por ese lado. El momento en el cual hablo de eso, a pesar de mí, es porque me parece que la dificultad del alma bella es una dificultad que es más difícil de afrontar desde la filosofía deleuziana, por lo pronto, que la hegeliana. Hegel tiene una respuesta muy buena de por qué no es un alma bella, y la logra perfectamente. Y va también por el lado de la violencia, ¿no? Pero justamente en Deleuze, y me parece que es algo que quizá nosotros no hagamos, pero afuera de esta aula la gente dice, bueno, la filosofía posmoderna, afirmaciones efímeras, todo un calducho sentimentalista, ¿no? Habló mucho del conversatorio de ayer. Mira, qué lástima que no lo perdí. Así que sí, esa cuestión es algo a trabajar, que ciertamente no puedo hacer. Y me gustaría, sobre todo, hacer un vínculo, ¿no? De lo que pasa con Hippolyte, ¿no? A partir de esa nueva lectura de Hegel que hay, que es una lectura que retoman tanto Deleuze como Foucault, Derrida, particularmente Derrida, que es lo que yo trabajo. Él todo el tiempo marca la ambigüedad de Hegel, ¿no? Hegel es el pensador que concluye algo, Hegel es la culminación de algo, pero lo culmina también que es la apertura a una nueva cuestión. Es un cambio de época lo que pasa con Hegel. Hay una filosofía con Hegel termina. Y uno tiene que decidir ahí de qué lado el límite se queda. Y por lo general, la respuesta de Derrida es, bueno, quedémonos en la frontera y veamos esta tensión. De momento Hegel es el pensador, el primado de la entidad, y de momento Hegel es el pensador de la diferencia, ¿no? O en los términos derridianos, es el pensador del libro, con mayúscula, o el pensador de la escritura. Y hay una tensión ahí que Derrida no quiere resolver, no quiere decir sí o no, quiere quedarse ahí. El último y el primero, ¿no? Y todo el tiempo dice Derrida, no podemos criticar a Hegel porque el lenguaje con el que lo criticamos es el lenguaje de la metafísica que él ha culminado. No carecemos del lenguaje para criticar a Hegel, dice Derrida. Así que esa cuestión. Y respecto al título, es verdad lo que decís. Justamente Deleuze, la parte donde desarrolla el concepto de trascendente, dice, se suele confundir lo trascendental con lo trascendente. Y hay que distinguir esto, ¿no? Y ahí uno, me parece que yo no lo pude hacer por falta de espacio, pero tiene dos alternativas. Uno sería discutir con Kant qué pasa cuando calca lo trascendente de lo empírico, cómo lo trascendental sería una forma de evitar el calcado. O también puede irlo desde la fenomenología, ¿no? La fenomenología que propone la inmanencia de la conciencia y la trascendencia del objeto, ¿no? Correlato noema, Deleuze rompe ese correlato porque en el campo trascendental no hay esa separación. Entonces, inmanencia y trascendencia se aunan en este, no sé, campo trascendental, digamos. Trascendental problemático, pero bueno, sí, se confunden los términos, pero Deleuze también dice, es una confusión que a veces es inevitable hacer y que cuando él habla del empirismo trascendental, me parece que está jugando también eso. Bueno, estamos un poco sobre la hora, pero José había levantado la mano, así que si les parece, cerramos. Vamos a pedir. Quería, al final de la respuesta que diste a Patricio, hiciste alusión al término experimentación. Entonces, no se crea, si nos puedes dar una palabra en relación al vínculo interior entre
pensamiento en el sentido de pues, ahondar justamente en esta caracterización del puramente intensivo, ¿no? De esta intuición sin concepto, no sé. Sí, no lo desarrollé acá, pero como muy bien decís, el concepto de experimentación está muy ligado al concepto de intensidad de Deleuze, ¿no? Espera. Sí. Y esto en relación al cuerpo, Sí. en instancia, ¿no? A una desestratificación, a una relación afectiva, Sí. etcétera. Sí, como bien decís, la cuestión de la intensidad está implícita en mi trabajo, ni la menciono a propósito porque se ve que era meterme en un terreno que por dignidad al concepto traté de evitar, justamente hacer más que referencias un poco elípticas. Pienso sobre todo en la segunda característica que da Deleuze de la intensidad en el capítulo 5, diferencia de repetición, que es afirmar la diferencia, ¿no? Entonces, considero que este carácter que tiene la intensidad de afirmar la diferencia, ¿no? Cuando justamente dice la diferencia es lo propiamente intensivo, apunta a una instancia en la cual hay umbrales. Y a la atravesación de esos umbrales es justamente lo que ocurre con la violencia. Y volviendo al ejemplo de la Betis y volviendo a lo corporal, ahí una de las menciones que hace, por ejemplo, Deleuze son los movimientos peristálgicos, ¿no? La violencia no es algo que hay que ir a buscar, la violencia es algo que ya está. El cuerpo mismo es un correlato, ¿no? Digamos, de unas violencias que están en una tensión que en cualquier momento se pueden romper, ¿no? Y uno constantemente tiene esa violencia acá, bien cerca, y ni siquiera se da cuenta de eso. En determinado momento pasa algo, ¿no? Uno se empacha, come algo que no se puede digerir, ¿no? La boca, que es una actividad de idealización de la materia, hay una materia que se resiste a ser idealizada, ¿no? Y el estómago gruñe, hay un movimiento ahí. Qué estúpido, ¿por qué comí eso? ¿No? Digamos, algo muy pueril estoy diciendo, pero justamente el cuerpo empieza a hacer algo, esa tensión que siempre estuvo empieza a surgir y uno empieza a ver como ese fondo que sube, ¿no? Para verlo en términos muy concretos estoy diciendo, ¿no? El fondo que sube, hay algo, uno empieza a sentir que algo que no pudo comer sale por la boca, algo indigerible. Y me parece que justamente es esto lo que rompe con la concepción de la novella, lo indigerible, ¿no? El cuerpo mismo llega un momento en el que dice basta. Esto que vos no estabas percibiendo, bueno, estaba acá y ahora lo vas a experimentar. Entonces, para corrernos del ámbito quizá más idealizado, que es el arte, ¿no? Como bueno, el arte obviamente, si uno va a una pintura de Bacon, ¿no? Lógica de la sensación, ahí experimenta el cráneo que sale del rostro, ¿no? Ese espíritu animal que dice del hueso que rompe, ¿no? Y que nos muestra cómo el cuerpo humano no es cuerpo vivo, sino que es carne, ¿no? La vianda. Claro que es eso, pero también la violencia está constantemente, la violencia está pasando ahora. En este instante hay una violencia, ¿no? Puede ser la violencia de no comiste, no desayunaste. Entonces, esas cuestiones también están, ¿no? La violencia de tener hambre, por ejemplo. Entonces, la experimentación pasa también constantemente por esos lados. La experimentación puede acontecer en cualquier momento. Entonces, por ahí para contraponer al ejemplo del artista, de Dostoyevsky o Bacon, lo pondría por ese lado, un ámbito del rumeo constante, como algo que está pasando ahora, que nos está pasando ahora. En cualquier momento puede irrumpir y nos descoloca, porque no podemos estar preparados para eso. Así que esa sería como la experimentación, es algo que no se puede programar, no podés elegir la violencia, es una instancia que acontece y te elige a vos. Entonces, si uno no puede decidir la violencia, lo que queda es decidir qué hacemos cuando surja esa violencia. Bueno, y ahí es donde la experimentación empieza a tener un registro de accionar, ¿no? La segunda alma bella que se proponía antes. Bueno, acá es donde decimos, bueno, no da todo lo mismo. Empezamos a entender que a partir de la experimentación decimos, bueno, marquemos algún límite, ¿no? Desde la afirmación, ¿no? Tanto afirmamos que aparecen negaciones excesivas, ¿no? Dice Deleuze, mencionando a Nietzsche. No es que la negación sea el motor, pero afirmar también es eventualmente generar una negación. Y ahí es donde estos cortes, a partir de la experimentación, pueden dar lugar a, no sé, una instancia, si quiere, más política también. No sé si ensayé una respuesta que apunta a lo que preguntabas. Sí, yo pensaba en la receta de cómo hacerse un cuerpo sonoro. Totalmente. Ya tenemos un cuerpo sonoro, si empieza, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Ya lo tenemos, ¿no? Y el tema no es cómo hacerlo, sino la prevención, ¿no? La experimentación,
hay que tener cuidado, ¿no? Alcohol, 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 drogas, drogas, drogas. Bueno, el agenciamiento es agenciamiento fúnebre, ¿no? Por eso la pregunta de él es, bueno, ¿cómo hacer para emborracharse sin tomar una gota de alcohol? ¿No? ¿Cómo hacer para poder llegar a esa experimentación sin propiamente estar sometido a esos agenciamientos tan destructivos, ¿no? Poder regular eso. Y no hay un método, es algo que vivir es aprender a hacer eso. Bueno, muchas gracias.